Mundial del Alzheimer. Dadas las condiciones, este año no logramos encontrarnos presencialmente. Sin embargo, nos transformamos para poder compartir con ustedes e incluso poder llegar a muchas más personas. El grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia y Solaz Bienestar para el Adulto hemos pensado, planeado y organizado este evento con mucho entusiasmo para ustedes. Durante todo el mes de septiembre y cada una de sus semanas, los invitamos a ponerse en los zapatos de los actores fundamentales en este proceso de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son? El enfermo, el cuidador, la familia y los científicos, y así poder disfrutar de todas las actividades correspondientes. Hoy iniciaremos poniéndonos en los zapatos del enfermo durante toda esta semana. Estas estrategias fueron pensadas cuidadosa y respetuosamente con el objetivo de sensibilizarlos mediante el acercamiento a situaciones, experiencias y sensaciones que puede vivir una persona con Alzheimer en el transcurso de su enfermedad. Ustedes encontrarán en la parte inferior de su pantalla un botón que dice preguntas y respuestas. Allí podrán consignar todas las inquietudes que tengan que les surjan a raíz de esta charla. Encontrarán durante toda la semana charlas y actividades que permitirán acercarnos a lo que les mencioné anteriormente, en este caso en el zapato de los enfermos, y ofrecer estrategias para sobrellevarlo. La programación de todas estas charlas las encuentran en la sección de eventos que está en la parte superior derecha de nuestra página web cuidarmecuidarte.org. Allí mismo en el botón de actividades también podrán encontrar todas aquellas que son interactivas para que ustedes puedan participar y nos puedan dejar todos los comentarios. Para el buen transcurso de esta charla, el expositor realizará su intervención. Mi compañera Ángela Andrade nos estará acompañando hoy para recolectar todas las inquietudes que ustedes tengan y puedan ser resueltas en la mayor brevedad posible. Yo también me presento, María Alejandra Ruiz. Los estaré acompañando durante toda esta sesión. Ahora, sin más preámbulo, damos paso a nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Lopera Restrepo, investigador emérito, coordinador del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia, médico, neurólogo y docente de la misma universidad, con una subespecialización en neuropediatría de la Universidad Católica de Lovaina. En la actualidad, participa en investigaciones sobre las enfermedades neurodegenerativas y es el investigador principal del primer ensayo clínico preventivo de Colombia para la enfermedad de Alzheimer llamado API-Colombia. Ha recibido un sinnúmero de premios por las investigaciones que lidera, entre los que se destaca el Premio Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Alejandro Ángel Escobar en 1997 y 2013. Su charla se titula Mejor prevenir que curar. Bienvenido, doctor Lopera. Le doy paso para que pueda realizar su intervención. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos los que se han conectado para esta presentación. Voy a hablarles de la prevención y de lo importante que es prevenir, porque es mejor prevenir que curar. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se duplica la prevalencia cada 5 años. Entre los 60 y los 65 años de edad, el 1% de la población tiene demencia y cada 5 años se duplica la prevalencia. De tal manera que es una enfermedad relacionada con la edad. A mayor edad, mayor riesgo de enfermedad. El crecimiento en el mundo es exponencial. Hoy en día tenemos aproximadamente 40 millones de personas con demencia en el mundo, la mayoría de ellas con enfermedad de Alzheimer, pero en el año 2050 serán 120, 130 millones de personas con esta enfermedad. Y muchos de ellos estarán en países de bajos ingresos, es decir, en países en vía de desarrollo. El costo de la enfermedad de Alzheimer y de la demencia en el mundo es aproximadamente esto que muestro acá. En el 2010 costó 604 mil millones de dólares. En el 2015, 818 mil millones de dólares. En el 2018, 1 billón de dólares. En el 2030 costará 2 billones de dólares
y en el 2050 $3 billones. Ese es el costo para la sociedad de la enfermedad de Alzheimer y de la demencia. Aquí tenemos dos cerebros, a la derecha un cerebro normal y a la izquierda un cerebro de una persona que murió con Alzheimer. ¿Cuál es la diferencia de esos dos cerebros? Arriba podemos ver, si miramos al microscopio, un pedacito de tejido del cerebro normal, veremos una placa de amiloide, mientras que de un cerebro con Alzheimer veremos muchas placas seniles o placas de amiloide en la corteza. Y abajo, en un cerebro normal, veríamos una que otra placa, una que otro ovillo neurofibrilar, mientras que en un cerebro con Alzheimer se verían muchos ovillos neurofibrilares. Así que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza porque desde el punto de vista macroscópico, el cerebro afectado se ve de menor volumen, de menor peso, de menor tamaño, con los giros más delgados y con los surcos más dilatados que un cerebro normal. Y a nivel microscópico por la presencia de placas y ovillos. ¿De dónde vienen las placas seniles o placas de amiloide? Vienen de un metabolismo anormal de esta proteína grande que ustedes ven acá en la membrana de la neurona. Aquí está el interior de la neurona, acá el exterior de la neurona, y este fragmento de color verde es el fragmento beta-amiloide. Normalmente este fragmento beta-amiloide debería ser cortado acá por una enzima alfa-secretasa en la mitad y se producirían dos fragmentos que son parte del metabolismo normal. Pero lo que sucede es que hay un corte anormal, no actúa la alfa-secretasa, sino que actúan beta y gamma y entonces se produce un fragmento de beta-amiloide. Ese fragmento de beta-amiloide se pega uno con otro formando un pegote de amiloide que después va a dar lugar a la placa difusa de amiloide. La proteína tau, por otro lado, viene de acá. El tau es un cordón, es como un cordón que envuelve los microtúbulos. Este es un microtúbulo al interior de un axón de las neuronas. Al interior de los axones de las neuronas hay muchos microtúbulos por donde se movilizan los neurotransmisores que sirven para la comunicación interneuronal. Esos microtúbulos están hechos de una proteína contráctil que se llama tubulina y el cordón de tau lo que hace es mantener la permeabilidad de los microtúbulos. Si tau se hiperfosforila, pues los microtúbulos pierden su permeabilidad porque se pliegan sobre sí mismos los microtúbulos y se daña el transporte axonal y la neurona entonces degenera y muere. Aquí vemos, por ejemplo, una neurona, el cuerpo de la neurona y un axón, y vemos cómo la neurona está degenerando por daño del transporte axonal y se está convirtiendo en un ovillo neurofibrilar. Entonces tenemos que la enfermedad de Alzheimer se considera, hay una hipótesis que explica la enfermedad de Alzheimer, que es la hipótesis más aceptada en el día de hoy, y que plantea lo siguiente. El primer evento es el depósito de esta basura de amiloide, los depósitos de beta-amiloide. Es lo primero que ocurre. Cuando se depositan esas proteínas basuras de amiloide, en la corteza cerebral se activa la microglia y como una respuesta a la presencia de ese cuerpo extraño, de esas proteínas extrañas, y entonces se produce inflamación. La activación de la microglia y la inflamación hiperfosforilan a tau y se daña el transporte axonal porque los microtúbulos al interior de los axones se pliegan sobre sí mismos, degenera la neurona y se producen ovillos. De tal manera que estas tres cosas, placas de amiloide, neuroinflamación, inflamación y ovillos o taupatía, producen pérdida neuronal, cambios neuroquímicos, muerte neuronal y atrofia cerebral, dando lugar a la demencia. Este proceso neurodegenerativo está influido por factores genéticos. A la izquierda ustedes ven, el Alzheimer tiene dos tipos de genética. La genética simple la vemos aquí a la izquierda y la genética compleja a la derecha. Hablemos entonces de la genética simple, que corresponde a menos del 5% de la gente que tiene enfermedad de Alzheimer en el mundo.
Se cree que solo el 1%. Hay 3 genes de causalidad. El gen de la proteína precursora de amiloide en el cromosoma 21, el gen de la presenilina 1 en el cromosoma 14 y el gen de la presenilina 2 en el cromosoma 1. Cuando estos 3 genes están mutados, tienen cambios, producen excesivo beta-amiloide y empiezan una cascada de eventos que llevan a la neurodegeneración. Estas mutaciones en estos 3 genes producen Alzheimer familiar, autosómico dominante, hereditario, y es lo que llamamos una herencia mendeliana o una herencia simple mendeliana. Y por eso se llaman genes de causalidad y genética simple, porque quien hereda la mutación está condenado sí o sí a sufrir la enfermedad. Es decir, quien hereda una mutación en uno de estos 3 genes tiene un 100% de riesgo de desarrollar la enfermedad. Por eso se llaman genes de causalidad, porque causan la enfermedad. En cambio, hay una cantidad de genes a la derecha que llamamos genes de susceptibilidad. Entre ellos el más importante es ApoE, pero hay muchos otros. Y estos genes de susceptibilidad simplemente dan riesgo de sufrir la enfermedad, pero jamás son capaces de producir o de causar la enfermedad. Así que estos genes no causan la enfermedad, pero la sumatoria de varios genes de ellos pueden dar un alto riesgo de sufrir la enfermedad. Probablemente estos genes de susceptibilidad son los que influyen en el Alzheimer esporádico, que no es hereditario, y que el riesgo de sufrir la enfermedad dependerá del menú de genes de susceptibilidad que uno haya heredado al momento del nacimiento. Se han detectado más o menos 500 familias en el mundo con genes de causalidad, 86 familias con 32 mutaciones diferentes en el gen de la proteína precursora de amiloide, en el cromosoma 21. 392 familias reportadas en el mundo con 177 mutaciones en diferentes mutaciones en el gen de presenilina 1 en el cromosoma 14. 25 de estas 392 familias están en Colombia, especialmente en la región de Antioquia, y son las portadoras de la mutación paisa, una de estas 177 mutaciones en presenilina 1. Y hay también 23 mutaciones en el gen de, 23 familias en el mundo con 14 diferentes mutaciones en presenilina 2 en el cromosoma 1. O sea que en total son más o menos 500 familias en el mundo con Alzheimer autosómico dominante, hereditario, y el foco principal y más grande del mundo está en Antioquia, con una de esas mutaciones. Aquí están todas las regiones de Antioquia afectadas. La primera familia que llamamos C1 se identificó en la década del 80 en Belmira. Posteriormente C2 en Angostura, C3 en Yarumal, C4 en Ituango y así sucesivamente se fueron descubriendo diferentes familias y se le dio un número de acuerdo a el orden en que fueron descubiertas hasta el día de hoy que hemos detectado 25 familias en toda la geografía del departamento de Antioquia con familias afectadas por esta mutación paisa. Estas 25 familias tienen más de 6.000 herederos y hasta el día de hoy nosotros hemos registrado en la base de datos del grupo de neurociencias 5.846 personas. Ese registro quiere decir que esas 5.846 personas se les ha hecho examen médico, examen neurológico, examen neuropsicológico o de memoria y de funciones cognitivas y a todos se les ha tomado una muestra de sangre para genotipificar, excepto a 35 personas que no donaron muestra de sangre. De todo ese grupo, 4.619 personas no heredaron la mutación paisa y afortunadamente nunca van a sufrir esta enfermedad hereditaria. Pero por el contrario, hay 1.119 personas que sí la heredaron y que están vivas en el día de hoy. Y por lo tanto, estas 1.119 personas o están enfermas o lo van a estar en los próximos años, porque el 100% de ellas van a sufrir la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz.
Hemos tenido la oportunidad en estos 35 años de investigación con estas familias de Antioquia, la oportunidad de estudiar la historia natural de esta enfermedad, que la podemos resumir acá en este cuadro en una publicación que hicimos en Lancet Neurology. En Lancet Neurology. Son las diferentes etapas de la enfermedad. Aquí ven ustedes en rojo la última etapa de la enfermedad, que es la etapa de la demencia, que dura más o menos 10 años. Empieza a los 49 años y generalmente los pacientes mueren hacia los 59 o hacia los 60 años de edad. Pero antes de la demencia, que es la última etapa, está lo que llamamos deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es una etapa en la cual la persona no tiene demencia, pero tiene un síndrome amnésico, es decir, tiene muchos problemas de memoria. Y esos problemas de memoria empiezan a los 44 años y tienen una duración de unos 5 años antes de que empiece el periodo de la demencia, cuando la persona ya requiere de cuidador. Pero antes del deterioro cognitivo hay otra etapa que la llamamos predeterioro cognitivo leve sintomático, que empieza a los 38 años y en que consiste en que la persona tiene quejas benignas de problemas de memoria, pero que no le afectan para nada en la vida laboral, familiar y social. Son quejas muy benignas de la memoria. Por eso no consideramos que la persona tenga deterioro cognitivo leve. Y hay un estadio previo que llamamos, a este que lo llamamos predeterioro cognitivo leve asintomático, que empieza a los 34 y termina a los 38. Y consiste en que la persona no se queja de nada, no tiene demencia, tampoco tiene problemas de memoria, pero en las pruebas cognitivas realizadas en el laboratorio de neuropsicología, el psicólogo puede detectar un bajón de más de 2 desviaciones estándar en alguna prueba cognitiva, en alguna prueba de memoria, con relación a los familiares no portadores de la mutación. Lo cual quiere decir que ya hay un bajón en una prueba de memoria sin que la persona se queje de nada. Entonces esas son las etapas, las diferentes etapas de la enfermedad. Nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2011 de llevar 50 personas de estas familias antioqueñas afectadas con el Alzheimer hereditario a Phoenix, Arizona, Estados Unidos, para hacerles un estudio de beta-amiloide y poder evaluar cuánto amiloide tenían en su cerebro. Entonces llevamos estas 4 personas que hay arriba, eran personas que tenían demencia leve, estaban en el estadio de demencia leve y todas 4 estaban llenas de amiloide. El color rojo y amarillo indica que el cerebro está lleno de esa basura proteica amiloide. Estas 7 personas que hay acá abajo, de las 4 primeras, todas tenían deterioro cognitivo leve. Es decir, no tenían demencia, solamente tenían problemas de memoria y todas estaban llenas de amiloide. Aquí a la derecha, por fuera del rectángulo, estas 20 personas eran miembros de las familias asintomáticos, sin ninguna queja, y tampoco habían heredado la mutación paisa, y todos eran negativos para el beta-amiloide, no tenían amiloide en su cerebro. En cambio, miren acá en el rectángulo, hay 19 personas, todos los mayores de 28 años que están en la parte de arriba son positivos para la amiloide, mientras que los menores de 28 años que están en la parte inferior del rectángulo son negativos para la amiloide. Esto que nos permitió concluir que la amiloidosis o la basura amiloide empieza a depositarse en estas familias a los 28 años de edad. El año pasado tuvimos la oportunidad de llevar un grupo de personas de estas familias a Boston, Estados Unidos, para hacer el otro examen que se llama PET-tau, es decir, para evaluar cuánta taupatía o esa basura tau tenían en el cerebro los miembros de estas familias. Llevamos un grupo de personas de 28 años y todos salieron normales para tau, pese a que ya tenían amiloide en su cerebro. Este color azul indica que no tenían taupatía. Pero miren acá, a los 38 años ya empezamos a ver la proteína tau en el cerebro y va aumentando con la edad, y a los 44 años prácticamente el cerebro está ardiendo en tau. Hay demasiada taupatía a los 44 años.
Lo interesante de esto es que la taupatía, descubrimos que la taupatía empieza 10 años después de la amiloidosis. Es decir, que en las familias de Antioquia, la amiloidosis empieza a los 28 y la taupatía a los 38. Así que aquí tenemos un resumen de la historia natural de esta enfermedad en la población antioqueña. Miren hacia la derecha la fase clínica de la enfermedad. ¿Por qué la llamamos fase clínica? Porque hay síntomas, porque hay quejas. La fase clínica de la enfermedad empieza a los 44 años y empieza con deterioro cognitivo leve, luego a los 49 empieza la demencia y la persona va con su enfermedad hasta los 59 o 60 que fallece. Antes del deterioro cognitivo leve tenemos aquí la fase señalada con esta línea roja que se llama fase preclínica. La llamamos preclínica porque quiere decir que no hay síntomas de enfermedad. No hay síntomas de la enfermedad y esta fase preclínica la podemos dividir en fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. La fase 0 va desde el nacimiento hasta los 24 años, cuando por primera vez podemos detectar beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo, pero todavía no se detecta en el cerebro. La fase 1 va de los 24 años hasta los 28, cuando por primera vez podemos ver amiloide en el beta-amiloide a nivel cerebral. La fase 2 va desde los 28, cuando empezamos a ver amiloide en el beta-amiloide, hasta los 32, cuando por primera vez podemos detectar un bajón en las pruebas cognitivas sin que la persona se haya quejado todavía de problemas de memoria. La fase 3 va de los 32 a los 38, cuando por primera vez vemos tau positivo en la imagen cerebral. Y la fase 4 va de los 38 a los 44, cuando empieza el deterioro cognitivo leve o las quejas importantes de memoria. Si todas estas etapas ya las tenemos identificadas, la pregunta es ¿cuándo intervenir? ¿Cuándo deberíamos tratar? De hecho, deberíamos tratar acá en la demencia, en el deterioro cognitivo leve o en las etapas preclínicas. Bueno, es muy importante eso y por eso quiero resumir acá las 3 etapas fundamentales de la enfermedad. La de abajo es la demencia. En la demencia tenemos que hay amiloidosis, taupatía y neurodegeneración. Hay esas 3 características. ATN. Y la persona con demencia es una persona que ha perdido mucha memoria, muchas capacidades cognitivas y de funciones mentales y además ha perdido la autonomía y la independencia, requiere de supervisión y requiere de cuidador. Y el estado de demencia puede durar 10 años, desde la demencia leve hasta la demencia severa y la demencia terminal. En la mitad tenemos un cerebro de una persona con deterioro cognitivo leve, donde no hay demencia sino amnesia. En ese caso, pues hay menos daño cerebral, pero también hay amiloidosis, hay taupatía y hay neurodegeneración, pero menos grave que en la demencia. Esta etapa también algunos la llaman Alzheimer prodrómico o Alzheimer en estadio inicial. Y como ya les había dicho, tiene una duración de 5 años aproximadamente. Pero antes del deterioro cognitivo leve, tenemos una etapa que se llama Alzheimer preclínico, que es la que está arriba. El Alzheimer preclínico puede durar 20 a 30 años y se caracteriza porque la persona solamente tiene amiloidosis, pero no tiene taupatía ni neurodegeneración. La persona es completamente asintomática, no se queja de nada, no tiene demencia ni tiene problemas de memoria, pero puede durar 30 años con este estadio preclínico de la enfermedad. Es decir, que la enfermedad es silenciosamente va dañando el cerebro durante 20, 30 años sin que produzca síntomas. Y por eso esa etapa preclínica es la más importante y es de la que más les voy a hablar hoy, porque el grupo de neurociencia se va a concentrar en tratar el Alzheimer en la etapa preclínica. Así que aquí tenemos el paradigma de la prevención, cómo va a ser en los próximos años.
Tenemos acá 3 tipos de prevención: prevención terciaria, prevención secundaria y prevención primaria. Y aquí, en la etapa de demencia, solo podemos hacer tratamiento paliativo. La verdad es que hoy en día la demencia por enfermedad de Alzheimer no tiene tratamiento curativo. Solamente hay tratamientos paliativos para mejorar la calidad de vida. Entonces vamos a seguir haciendo tratamientos paliativos a las personas con demencia que están en este estadio de la enfermedad, en el estadio de demencia. Pero mejor que tratamiento paliativo deberíamos hacer prevención terciaria. Prevención terciaria, ¿en qué consiste? Tratar gente que no tiene la demencia por enfermedad de Alzheimer, pero que sí tiene amnesia por enfermedad de Alzheimer. Es decir, que tiene deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer, pero que todavía no tiene la demencia. Esas personas deberíamos tratarlas para evitar que lleguen a la demencia. Y eso es prevención terciaria, porque estamos tratando a una persona que ya tiene la enfermedad de Alzheimer, pero lo único que estamos haciendo es previniendo que se agrave la enfermedad. En realidad no estamos previniendo la enfermedad, estamos previniendo la agravación de la enfermedad y que la enfermedad se pase del estado de amnesia al estado de demencia. Pero mejor que hacer prevención terciaria sería hacer prevención secundaria. Prevención secundaria, ¿en qué consiste? Es tratar gente sana, que no tiene demencia, que tampoco se queja de ningún problema de memoria, por lo tanto no tiene amnesia. Son personas asintomáticas, completamente asintomáticas, pero que ya en su cerebro tienen la enfermedad de Alzheimer, tienen amiloidosis. Y es lo que estamos haciendo hoy en día con el estudio API Colombia en el grupo de neurociencias. En el año 2013 empezamos un tratamiento para 252 personas que pertenecen a estas familias, todos asintomáticos, algunos con portadores de la mutación, otros no, algunos están recibiendo el medicamento experimental, otros no, y la idea es evaluar si ese medicamento experimental es capaz, que lo que hace es limpiar el cerebro de amiloide, es capaz de prevenir el inicio de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Pero todas esas personas portadoras de la mutación ya tenían amiloide, por lo tanto ya tenían la enfermedad en etapa silenciosa en su cerebro. Y eso es lo que llamamos un estudio de prevención secundaria, que ya lo estamos llevando a cabo y que en el año 2022 podremos informar a la comunidad si fue exitoso o si fracasa, porque también podría fracasar. Pero mejor que hacer prevención secundaria sería hacer prevención primaria. Hacer prevención primaria significa que deberíamos tratar los miembros de estas familias que todavía no tienen amiloide en su cerebro. Y nosotros sabemos que tenemos 400 jóvenes y niños menores de 28 años limpios de amiloide en su cerebro, pero portadores de la mutación paisa y que están condenados a empezar a producir y depositar amiloide en su cerebro a la edad de los 28 años. Entonces la prevención primaria probablemente sería en personas menores de 28 años de estas familias, para utilizando un medicamento que impida la producción de amiloide e impida el depósito de amiloide a nivel cerebral. Eso es lo que llamamos prevención primaria. Así que, bueno, esto es el estudio que estamos haciendo, API Colombia, financiado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el Instituto Banner, Genentech y Roche. Son miembros de estas 25 familias afectadas. Algunos no heredaron el gen, y los que no heredaron el gen no son portadores, todos están recibiendo placebo, es decir, una sustancia que no tiene medicamento, suero, reciben solamente suero. Y las personas sanas con la mutación, condenadas a sufrir en el futuro la enfermedad, la mitad de ellas están recibiendo placebo y la otra mitad están recibiendo el medicamento experimental, y a todos los estamos haciendo un seguimiento a través de imágenes cerebrales, resonancia magnética, PET-amiloide, PET-tau, estudios de líquido cefalorraquídeo, exámenes de sangre, pruebas cognitivas, evaluación médica y neurológica,
y con eso vamos a poder evaluar si el medicamento es capaz o no de retrasar o prevenir los síntomas de la enfermedad. Cuando empezamos este estudio en el año 2013, desde el año 2011 y 2012, hicimos una campaña en todo el país, en todo Colombia. Para esta campaña lanzamos esta publicidad que dice que no se te olvide ayudar. Buscamos prevenir el Alzheimer. Estábamos buscando familias en todo Colombia que tuvieran una forma familiar hereditaria de Alzheimer de inicio precoz antes de los 60 años. Y recibimos 1000 muestras de sangre de 1000 personas de todo Colombia con demencia precoz. Pero solamente 8 de esas 1000 personas con demencia precoz tenían la mutación paisa. Así que invitamos a los miembros de esas familias a participar en el estudio API Colombia. Y fueron pues bienvenidos a ese estudio, pero lo interesante de ese trabajo y de esa campaña es que ahora la pregunta que nos surgía era: ¿y ahora qué hacemos con las 995 muestras de sangre de personas con demencia precoz que no tenían la mutación paisa? Decidimos hacerle genoma total a esas 995 muestras de sangre, de las cuales pudimos extraer ADN. Enviamos esas muestras de ADN a la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, y descubrimos que en Colombia habían 10 mutaciones más en el gen de la presenilina 1, diferentes a la mutación paisa. Aquí ven ustedes en este cuadro E280A. La mutación número 8 es la mutación paisa, que durante 30 años creímos que era la única mutación en el gen de presenilina 1 que había en Colombia. Y en un solo año hemos encontrado que hay otras 10 mutaciones en todo el país. En Valle del Cauca, en Nariño, en Cundinamarca, en Boyacá, en Córdoba y en Antioquia. Entonces, todas estas mutaciones, encontramos que 7 de esas mutaciones son provenientes de Europa, una de origen africano y 3 son de origen amerindio. Entonces, todo el país está lleno de familias con diferentes mutaciones en el gen de la presenilina 1. Y esto es muy importante para lo que les voy a decir ahora. Los voy a invitar a que ustedes, después de que vean esta charla, saquen un momento para ver este documental de NOVA que se llama ¿Se puede prevenir el Alzheimer? Es un documental de 1 hora que dedica los últimos 20 minutos a hablar sobre el Alzheimer en Colombia, y en este documental, que actualiza toda la investigación de la enfermedad de Alzheimer en el mundo, se plantea que Colombia tiene una oportunidad única para aportar hacia la prevención de la enfermedad de Alzheimer, por el hecho de que en Colombia está el foco más grande del mundo con Alzheimer hereditario. Y eso se está diciendo cuando solamente se conocía de la existencia de la mutación paisa en Antioquia. Ahora que tenemos 11 diferentes mutaciones en todo el país, esto es todavía mucho más real. Hay un sueño que tienen todos los científicos en el mundo que investigan la enfermedad de Alzheimer. Y este sueño se llama el Plan 550. ¿En qué consiste el Plan 550? El Plan 550 consiste en que si fuéramos capaces de retardar el inicio de la enfermedad de Alzheimer solo por 5 años, es decir, ni siquiera es necesario curar la enfermedad, solamente retrasándola 5 años se produciría una reducción de la prevalencia y de los costos de la enfermedad en un 50%. Ese sueño que tienen la mayoría de los científicos es un sueño tras del cual hay mucha gente buscando esa opción de encontrar la manera de retrasar siquiera 5 años el inicio de la enfermedad. Y si lo logramos, pues eso va a tener un impacto enorme en salud pública. Pues bien, hay
esta tabla, este gráfico que les quiero mostrar acá, lo que les muestra cómo es el panorama de las posibilidades de la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Esto fue el que se publicó en el Congreso Mundial de Alzheimer ahora en julio, donde se muestra que hay un 40% de factores que producen demencia y que pudieran ser prevenibles. Entonces aquí tenemos la educación. Aumentar el nivel educativo en la población puede reducir en un 7% la prevalencia de demencias. Disminuir los problemas auditivos, controlar el número de traumas de cerebro, traumas de cráneo, la hipertensión arterial, el alcoholismo, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física o sedentarismo, la polución del aire y la diabetes. Si interviniéramos en todos esos factores, podríamos controlar el 40% de los factores de demencia y podríamos reducir la prevalencia en un 40%. Entonces se dice que hay un 40% de factores modificables y prevenibles. Entonces la sociedad tendría que trabajar en controlar esos factores que he mencionado, y si lo hacemos bien, podemos reducir la prevalencia en un 40%. El otro 60% de factores se dice que son factores inmodificables de la enfermedad de Alzheimer y de las demencias. Sin embargo, para el grupo de neurociencias, nosotros consideramos que incluso ese 60% de factores inmodificables, que generalmente se consideran factores genéticos, hoy en día podemos decir que son modificables. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque nosotros tuvimos la oportunidad de publicar un descubrimiento en el mes de noviembre del año pasado, y de ahí podemos, de ese descubrimiento que se publicó en una revista científica de alto impacto, podemos concluir que tenemos un método para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Y ese método se llama así: leer y aprender de la naturaleza. Hemos descubierto que una forma aparentemente no modificable de la enfermedad de Alzheimer, como la forma genética autosómica dominante, puede retardarse naturalmente por 30 años, lo cual en la práctica es equivalente a la cura de la enfermedad, porque si la enfermedad de Alzheimer empieza generalmente a los 65 años, tener un método que la retrasa 30 años sería aplazarla hasta la edad de 95. Y en términos prácticos, eso es la cura de la enfermedad, porque la mayoría de la gente no logra vivir hasta los 95 años de edad. El artículo fue publicado como Resistencia al Alzheimer autosómico dominante en una persona con la mutación ApoE3 Christchurch. Esto fue publicado en Nature Medicine en noviembre del 2019. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos una señora portadora de la mutación paisa en el gen de la presenilina 1, es decir, era portadora de la mutación y estaba condenada a padecer la enfermedad a los 44 años. Y resulta que esta señora la descubrimos cuando tenía 70 años y a los 70 años estaba sana. Lo primero que nos llamó la atención es que fuera portadora y que estuviera viva, porque la mayoría de los portadores han muerto a la edad de 70 años. La mayoría mueren en la década de los 60. Y lo segundo que nos llamó la atención es que estuviera sana, no tuviera ni problemas de memoria ni demencia. Ella empezó a tener quejas de memoria a los 72 años, más de 30 años después de lo esperado. Y tenía, además de la mutación que produce la enfermedad, esta otra mutación, R136S, en el gen ApoE3. Entonces, miren acá, arriba ustedes ven qué tanta taupatía tiene en el cerebro un familiar de esta señora de 44 años con deterioro cognitivo leve. Este es un familiar de ella con 44 años y con deterioro cognitivo leve, y su cerebro está lleno de tau. Todo lo que ven de color rojo es taupatía. Y ella, de 72 años, también con deterioro cognitivo leve, es decir, con problemas
de memoria sin demencia, tiene muy poca taupatía en su cerebro. Estaba protegida de la taupatía. Entonces, este descubrimiento de esta señora nos dice que naturalmente existe la manera de retrasar la enfermedad de Alzheimer 30 años como le pasó a ella. ¿Y cómo podríamos hacerlo? De dos maneras. Uno, trasladándole la información genética que ella tiene a otra persona. Y si inoculamos su información genética en otra persona, pues esa otra persona podría quedar protegida por 30 años en el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Y la otra manera sería evaluando qué es lo que hace ese gen protector que ella tiene, esa mutación protectora, qué es lo que hace en su cuerpo para desarrollar un medicamento que pueda simular lo que hace la mutación protectora y dando ese medicamento que simula el efecto de la acción del gen protector en las células del cerebro, podríamos prevenir o retrasar el inicio de la enfermedad de Alzheimer también por 30 años. Entonces, por eso decimos que el método que tenemos es aprender a leer y a copiar la naturaleza y hacer lo que la naturaleza nos está enseñando. Probablemente, pues eso va a tomar un tiempo, va a tomar varios años, pero ya hemos descubierto la solución dada por la misma naturaleza. Por eso, el plan de acción del grupo de neurociencias para los próximos 10 años, aquí se los quiero presentar en esta gráfica. El grupo de neurociencias no solamente está trabajando con enfermedades de Alzheimer, sino con muchas enfermedades neurodegenerativas. ¿Hacia dónde vamos con la enfermedad de Alzheimer y con todas las enfermedades neurodegenerativas? Vamos hacia la prevención que está señalada acá a la derecha. Lo que buscamos es la prevención. Esta es la flecha que dirige nuestra meta. Nuestra meta es la prevención del Alzheimer, la prevención del Parkinson, la prevención del Huntington, la prevención de la demencia frontotemporal, la prevención del CADASIL y todas las enfermedades neurodegenerativas. ¿De dónde partimos? De acá a la izquierda tenemos unas poblaciones que llamamos poblaciones especiales. Estas poblaciones especiales son las poblaciones con Alzheimer hereditario, como las que tienen la mutación paisa, y las otras familias de todo el país que tienen otras mutaciones ya descubiertas. Las familias con taupatías y con genes y con mutaciones en los genes de tau, familias con enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, CADASIL, demencia frontotemporal, demencia vascular, en fin, una cantidad de poblaciones que estamos estudiando. Y los objetivos son los siguientes. Vamos a hacer 5 cosas. La primera, evaluación transversal y longitudinal de todos los miembros de estas familias. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a evaluar por primera vez a todos los miembros de esas familias y los vamos a seguir en el tiempo hasta la muerte. Segundo, identificar nuevas familias especiales, nuevos grupos poblacionales especiales con alto riesgo. Es decir, consideramos que en el país debe haber muchas otras familias con genes hereditarios o con riesgo y no los hemos identificado. Entonces, seguir identificando estos grupos poblacionales, evaluarlos transversalmente y seguirlos longitudinalmente hasta la muerte. Tercero, identificar factores genéticos, ambientales de causalidad, de susceptibilidad, protectores y aceleradores de esas enfermedades durante el seguimiento que les vamos a hacer a todos. Cuarto, identificar biomarcadores en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en plasma, en suero, en orina, en materia fecal, en saliva, biomarcadores clínicos a través de evaluaciones médicas, neurológicas, neuropsicológicas, psiquiátricas, lingüísticas, biomarcadores imagenológicos a través de imágenes de resonancia magnética, PET-tau, PET-amiloide, PET-FDG, estudios neurofisiológicos de electroencefalografía, potenciales eventos relacionados, registros oculares, polisonografías, estudios de sueño,
estudios de biomarcadores de tóxicos, fosforados orgánicos, tóxicos ambientales, metales pesados, fungicidas, partículas en el medio ambiente, en la polución del aire. En fin, todos estos son métodos de estudio de marcadores y biomarcadores y haremos investigación básica haciendo modelos celulares y organoides o mini brain, utilizando células madre, células de flujo menstrual o biopsias de piel para producir células madre y pequeños mini brain o simulaciones de cerebros a partir de cultivos celulares que podrían ser utilizados en el laboratorio como métodos de investigación de productos farmacológicos para prevenir la enfermedad y pasar de la investigación básica a través de la investigación translacional a la investigación clínica para hacer ensayos clínicos de medicamentos experimentales y también ensayos clínicos no farmacológicos para prevenir la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Hay dos ejes fundamentales de todo este plan. Arriba tenemos lo que llamamos el plan social. El plan social es un conjunto de actividades de promoción, educación, prevención, formación, ayudas con insumos, con camas, con sillas, con medicamentos, con pañales a las familias afectadas y sobre todo educación y entrenamiento para el cuidado de los enfermos a través del plan social. Y por otro lado, donaciones de muestras de sangre y de cerebros que las familias generosamente hacen a la investigación cuando sus pacientes fallecen y donan el cerebro. Entonces, todas estas muestras irán al biobanco y al neurobanco y con estas tres cosas vamos a tener en 20 años, en 10 o 20 años, una oportunidad única para aportar a la solución definitiva de la enfermedad de Alzheimer y sobre todo a la prevención de la enfermedad de Alzheimer, porque nuestro objetivo fundamental es prevenir todas estas enfermedades neurodegenerativas y nos vamos a concentrar en estos 10 años a invitar a toda la comunidad de Antioquia y de Colombia a participar en los diferentes estudios de prevención terciaria, prevención secundaria y prevención primaria que vamos a ofrecer en estos 10 años, porque no será un solo programa, serán muchas opciones terapéuticas que vamos a poder ofrecer y probablemente el año entrante podremos ofrecer la primera opción de un ensayo clínico de prevención primaria para la enfermedad de Alzheimer y también muy pronto vamos a poder ofrecer estudios de prevención para la enfermedad de Huntington porque hemos iniciado ya un registro para la enfermedad de Huntington y también habrá opciones para otras enfermedades neurodegenerativas. A través del plan social hemos podido ayudarle a las familias a modificar su calidad de vida, como este paciente, que esta era su cama de ladrillos y le hemos podido cambiar su cama de ladrillos por una cama hospitalaria para que tenga un final de la enfermedad mucho más digna gracias al plan social apoyado y financiado por el Instituto Banner que colabora con nosotros en la investigación API Colombia. Y tenemos también una iniciativa, no me olvides, en las redes, donde personas de diferentes lugares del mundo hacen donaciones de pañales, de medicamentos o de dinero para los programas del plan social del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia. Y este es el grupo que me acompaña durante todos estos 35 años para hacer realidad todas las investigaciones que el Grupo de Neurociencias está llevando a cabo y es el grupo responsable de todo este trabajo que hemos hecho durante estas 3 décadas y también es el grupo que va a estar con ustedes en los próximos 10 años
luchando para prevenir la enfermedad de Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas en Antioquia y en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Lopera, por su intervención. Le damos paso a mi compañera Ángela Andrade porque tenemos en el chat y en la sección de preguntas y respuestas varias inquietudes de las personas. Ángela. Bueno, primero, buenas tardes para todos y todos los que nos acompañan en esta sesión del día de hoy. Es un gusto para nosotros contar con la participación del doctor Francisco Lopera y con todas sus preguntas y dudas que esperamos poder resolver de manera asertiva durante todo este tiempo, aunque tenemos, digamos, muchas preguntas. Entonces, doctor, vamos a empezar. Nos preguntan en el chat qué estrategias se están llevando para detectar otros grupos familiares en el país. ¿Hay algún tipo de apoyo gubernamental para desplegar estas investigaciones o solo se cuenta con apoyo extranjero? Bueno, la mayor parte del apoyo realmente es extranjero, pero vamos a buscar apoyo local y ahora en este mes, justamente en el mes del Alzheimer, en este mes del evento Cuidarme, Cuidarte, vamos a lanzar una campaña nueva para invitar a todas las personas que quieran vincularse a este programa. Vamos a hacer un nuevo registro, vamos a lanzar de nuevo la campaña y hacer un nuevo registro para tener registradas las personas que estuviesen interesadas en participar en alguno de estos estudios. Entonces, durante este mes vamos a lanzar nuevamente esa campaña, estén pendientes para que quienes tengan en la familia personas con demencia precoz o historia familiar de demencia se registren y se vinculen a ese programa, porque las personas que nos interesan vincular principalmente son todos los familiares sanos de esos enfermos y que puedan participar en esos estudios de prevención. Muchas gracias, doctor. Doctor, seguimos con una pregunta que nos llega a nuestro módulo de preguntas y respuestas. Les recordamos a todos los asistentes que nos pueden dejar sus preguntas en este módulo o por el chat. Nos preguntan qué implicaciones éticas tiene que un grupo reciba un placebo y el otro reciba el medicamento que se está estudiando. Bueno, si el medicamento no se sabe si sirve o no sirve, éticamente está aceptado que un grupo de personas no reciban el medicamento y otro grupo sí lo reciba, porque esa es la manera de evaluar si el medicamento sirve o no sirve. Pero una vez que se demuestre que el medicamento sirve, ya no es ético tener un grupo de personas con el placebo. Les doy un ejemplo. El estudio API Colombia. En este momento estamos usando Crenezumab, que es un medicamento experimental. Está en estudio. En el año 2022 vamos a saber si el medicamento sirve o no sirve. Hoy en día hay un grupo de personas que tienen la mutación y están recibiendo placebo. Pero si en el 2022 la respuesta y se demuestra que el medicamento sirve, ya jamás será ético volver a utilizar, es decir, dar placebo a personas con la mutación para ese medicamento. Es decir, ya siempre habrá que darle a los portadores de la mutación el medicamento. Claro, doctor, nos queda muy claro. Seguimos con otra pregunta. Hay dos preguntas acerca como de cómo se desarrollan las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, por un lado, nos preguntan que si mi papá se le desarrolló la enfermedad neurodegenerativa Alzheimer a los 75 años por tabaquismo y alcoholemia, ¿los hijos podríamos estar con la posibilidad de tener la enfermedad? Bueno, el alcoholismo o ese tipo de causas son causas de demencia secundaria, que no son hereditarias. Entonces, ese tipo de demencias no son hereditarias, porque son demencias producidas por causas conocidas. Cuando hay demencia por alcoholismo, demencia por desnutrición, por hipotiroidismo, por trauma de cráneo, esas son demencias secundarias que no se heredan. Solamente se heredan aquellas pues que haya un patrón de varias generaciones afectadas. Es decir, que hay la generación de los abuelos, de los padres y de los hijos. Hay diferentes personas. Doctor, se silenció el micrófono.
diferentes personas afectadas en varias descendencias, es la mejor manera de saber si uno es miembro de una familia con riesgo genético. Doctor, frente a algo en la misma línea, nos preguntan en el chat, en la mayoría de la literatura habla que el Alzheimer es en el 95% idiopático. De acuerdo a sus estudios, han descubierto más componentes genéticos, pero la duda es, según sus estudios, ¿a qué porcentaje se reduce este origen desconocido? Al 60%, es decir, los factores genéticos se consideran que son el 60%, mientras que el 40% de los factores son modificables, son factores cardiovasculares, como les mencioné, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el aislamiento social, el sedentarismo, la depresión, el tabaquismo, el alcoholismo y el bajo nivel educativo. Esos son el responsable del 40% de las demencias. Y el 60% de las demencias son por factores genéticos. Doctor, nos preguntan algo enfocado a las evaluaciones neuropsicológicas. Dice que qué protocolos utilizamos para evaluar los pacientes que tienen problemas de demencia. Nosotros tenemos un protocolo que llamamos el protocolo del CERAD y otras pruebas neuropsicológicas del grupo de neurociencias. Entonces tenemos un protocolo estándar que utilizamos en general para evaluar todos los pacientes con demencia, pero cuando encontramos un tipo de demencia particular, pues ampliamos el protocolo a otras pruebas. Por ejemplo, en la demencia frontotemporal tenemos unas pruebas adicionales para evaluar la demencia frontotemporal. Doctor, otra pregunta dice, mi mamá empezó a presentar la enfermedad a los 75 años, más o menos, tiene 8 hijos. ¿Quiénes están en más riesgo? Yo creo que usted nos ha hablado mucho sobre que la enfermedad tiene un componente genético, entonces creo que siempre hay como una duda frente a Y eso. podría decirlo de esta manera, si yo tengo un solo familiar, digamos, el riesgo de tener Alzheimer en la población es 1. Si yo tengo un familiar afectado, un solo familiar afectado en mi familia, ya mi riesgo no es 1, sino 2, que es un poco más alto. Pero si en mi familia hay 2 personas afectadas, ya mi riesgo no es 2, sino 8. 8 veces. Y si en mi familia hay varios afectados en varias generaciones, es decir, hay un gen autosómico dominante, mi riesgo es del 50%. Entonces el riesgo aumenta dependiendo de eso. Ahora, existe un examen que probablemente se va a poner de moda en el futuro, que se llama score poligénico. Score poligénico es que yo me hago tomar una muestra de sangre, sacan el ADN y le evalúan el score poligénico. Y pueden evaluar cuántos genes de susceptibilidad tengo. Y me pueden decir si tengo un riesgo alto o bajo. De hecho, eso es lo que nosotros vamos a hacer en los próximos 10 años, para la gente que se registre en el programa que vamos a abrir en los próximos días. Es decir, que ustedes donarán una muestra de sangre, extraeremos el DNA y vamos a buscar el score poligénico. Y de esa manera vamos a saber quién tiene un riesgo alto. Y a esas personas son las que vamos a invitar a participar en los estudios de prevención secundaria y primaria. Doctor, de hecho, una de las preguntas que tenemos en el chat tiene que ver algo con la posibilidad de hacerse una prueba y entonces nos preguntan, ¿podríamos todas las personas realizarnos pruebas en las que se pudiera identificar el grado de amiloide para lograr hacer a tiempo la prevención o solo se realiza prueba a quienes hacen parte de las familias identificadas? Esta prueba se hace aquí en Medellín, en el Hospital Pablo Tobón Uribe, pero solamente se hace para los de API Colombia. No está aprobada para nadie más. O sea, teóricamente sí se podría hacer, pero no está aprobada para uso clínico, solamente para uso investigativo. Entonces todavía no hay manera de hacerse un PET-amiloide aquí ni tampoco en otros países. En algunos países sí se puede hacer, está aprobada en algunos países, pero normalmente es una prueba que no se hace en la práctica corriente, solamente para investigación. Doctor, nos preguntan en el chat, ¿se sabe que por procesos inflamatorios aumenta el riesgo de progresión y peor pronóstico para las demencias? Se ha considerado en próximos estudios seguimientos a pacientes COVID positivo. Bueno, no sabemos si eso podrá empeorar o agravar la enfermedad de Alzheimer y las demencias,
pero indudablemente la inflamación sí se sabe que tiene mucha importancia en la enfermedad de Alzheimer y podría agravar la enfermedad. De tal manera que si el COVID produce inflamación, es posible que pueda agravar la enfermedad. Y de hecho, uno de los grupos poblacionales que más ha sufrido y más ha padecido la pandemia ha sido las personas con demencia y con enfermedad de Alzheimer. Han muerto muchos por esta enfermedad, por el COVID. Doctor, nos pregunta alguien aquí en el chat. Buenas tardes. Mi madre tiene 59 años y ya tiene Alzheimer muy avanzado. Aproximadamente se lo diagnosticaron en el grupo de neurociencias hace 9 años. Uno de mis hermanos está en el estudio de API Colombia. Somos 6 hijos. ¿La probabilidad de sufrir la enfermedad es muy alta? La probabilidad para un miembro de esa familia es del 50% de haber heredado el gen que produce la enfermedad. Es decir, que en una familia donde un padre o una madre tiene la enfermedad por la mutación paisa, el riesgo para cada uno de los hijos es el 50%. Y quien la haya, pues porque simplemente la mutación está en el cromosoma 14. Entonces, si mi madre tiene la enfermedad, ella tiene un cromosoma 14 afectado y a cada hijo ella le da un cromosoma 14, pero puede que le dé el bueno o puede que le haya dado el malo. Si le dio el cromosoma bueno, pues no heredó la mutación, no la va a sufrir. Y si le heredó el cromosoma afectado, pues le va a dar la enfermedad. Por eso el riesgo es del 50%. Doctor, nos preguntan también cómo se puede manejar los síntomas depresivos o comportamentales en pacientes con Alzheimer. Bueno, el manejo de los síntomas comportamentales y depresivos se puede hacer de dos formas. Uno, tratamiento farmacológico. Hay medicamentos muy buenos para ayudar a mejorar la conducta, la agresividad, la irritabilidad, las alucinaciones, la excitación y la depresión. Hay medicamentos que el médico puede formular para mejorar esos síntomas. Y también hay métodos conductuales para ayudar a mejorar estos síntomas, a través de los grupos de apoyo, a través de los grupos educativos que tenemos en el plan social, del grupo de neurociencias, les podemos brindar ayuda en aprender a manejar estas estrategias no farmacológicas para controlar la conducta y la depresión en sus familiares afectados. Doctor, otra pregunta que nos hicieron en el módulo de preguntas y respuestas es, doctor Francisco Lopera, ¿qué opinión le merece la dieta libre de gluten en enfermedades neurodegenerativas? Bueno, la dieta en general podríamos resumirlo de esta manera. La dieta baja en azúcares es una dieta saludable para la persona que tiene enfermedad de Alzheimer y también una dieta buena para cuidar el cerebro. Se ha comprobado que las dietas bajas en azúcares son dietas que mejoran la longevidad y mejoran el envejecimiento. Eso se ha comprobado en estudios en animales. Entonces, como norma general, diría que lo que hay que cuidar es que la dieta sea baja en azúcares, rica en frutas y verduras y baja en azúcares. Doctor, frente al tema de la dieta y de lo que nos estaba hablando usted acerca de prevenir, nos gustaría que nos contara un poco acerca de las diferentes, o nos ampliara, porque ya nos ha mencionado acerca de las diferentes estrategias que tiene en este momento el grupo de neurociencias en cuanto a tratamientos no farmacológicos para el manejo de las demencias. Bueno, las estrategias para los próximos años van a ser estrategias de prevención secundaria y primaria principalmente. Entonces, la prevención primaria la vamos a dirigir principalmente a todos los jóvenes de las familias afectadas con Alzheimer hereditario autosómico dominante. Entonces son las familias que ya han sido identificadas con estas mutaciones y las nuevas que podamos descubrir en todo el territorio nacional y que todavía no sepamos que existan esas familias. Pero con las donaciones de muestras de sangre vamos a poder descubrir nuevas familias. Entonces, vamos a ofrecer prevención primaria a partir del año entrante a todos los jóvenes de esas familias a través de un programa que tenemos
con la Universidad de Washington y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Eso va a empezar el año entrante, muy probablemente, y a más tardar en el 2022. Y lo otro es que vamos a continuar con los estudios de prevención secundaria, que son para personas mayores de 30 años de estas mismas familias que ya tienen amiloidosis en su cerebro, pero que todavía no tienen síntomas de la enfermedad, como API Colombia. Entonces, eso va a suceder en caso de que fracase API Colombia y haya que utilizar un medicamento nuevo, diferente, pues habrá un segundo API Colombia con otro medicamento. O el mismo medicamento API Colombia, si demuestra que es útil, el que estamos usando hoy, ese se podría ofrecer como prevención secundaria para otras personas que no han podido participar en este estudio porque ya el estudio se cerró y no pueden ingresar nuevos participantes. Entonces podríamos abrir nuevas oportunidades para personas que tienen amiloidosis y que pertenecen a estas familias, y no solamente a los de la mutación paisa, sino a las demás mutaciones descubiertas en todo el país. Y fuera de eso, vamos a iniciar estudios de prevención secundaria y primaria también con otros medicamentos anti-tau, porque ahora estamos usando medicamentos anti-amiloide. Es decir, estamos usando medicamentos que lo que hacen es que limpian el cerebro de amiloide. Pero muy probablemente vamos a empezar en los próximos años medicamentos experimentales anti-tau que lo que hacen es limpiar el cerebro de la proteína tau. E incluso es muy posible que tengamos ensayos clínicos de prevención usando combinación de opciones terapéuticas. Por ejemplo, un antiamiloide y un anti-tau. O un antiamiloideo, un anti-tau y un antiinflamatorio. Y de esa manera atacar con 3 medicamentos los 3 factores que producen la enfermedad y de esa manera lograr retrasar o prevenir el inicio de los síntomas de la enfermedad. Ese es nuestro plan para los próximos 10 años. Doctor, muchas gracias por la explicación. Yo creo que el tema de los antiinflamatorios ha generado mucha discusión acá en el módulo de preguntas. Nos dicen que si los procesos inflamatorios per se, cualquier proceso inflamatorio propicia el Alzheimer o solamente lo agrava en caso de una preexistencia genética de la enfermedad. Bueno, no es que sea solo, no podemos decir todavía que sea causado solo por un factor inflamatorio. Lo que sí sabemos es que hay inflamación en la enfermedad de Alzheimer y que muy probablemente la inflamación la produce los depósitos de amiloide. Es decir, el primer evento es que se deposita amiloide. El amiloide es un cuerpo extraño. Entonces el organismo, las neuronas del cerebro tratan de defenderse y para defenderse producen inflamación para atacar el amiloide. Y esa inflamación termina también atacando las neuronas y produciendo daño. Y fuera de eso, la inflamación fosforila tau, entonces ya son 3 cosas: amiloide, inflamación y tau. Y esas 3 cosas dañan el cerebro y producen la enfermedad. Pero no quiere decir pues que cualquier inflamación de otro tipo sea la causa de la enfermedad. Inflamación es muy importante en la enfermedad, pero es posible que siga siendo que el amiloide sea el primer evento de la enfermedad. Pero queda por responder la pregunta en el futuro de si la inflamación, cuál es el papel de la inflamación y qué preponderancia tiene ese factor en la causa de la enfermedad de Alzheimer. Queda pendiente responder para los investigadores esa pregunta en el futuro. Doctor, tenemos como otras 2 preguntas como para ir cerrando, pues debido al tiempo. Igual, como siempre van a haber dudas para usted. Entonces, en el chat nos pregunta: mi madre es huérfana, ¿cómo podemos saber qué tanto riesgo tenemos? No tenemos ningún conocimiento de su familia, pero ella tuvo Alzheimer diagnosticado hace 9 años y tiene 59 años. La persona que nos hace esta pregunta está ubicada en la ciudad de Medellín. Bueno, en ese caso, esa persona, como no se sabe nada sobre su historia familiar, lo mejor es tomarle una muestra de sangre, extraer el ADN, guardarlo en el neurobanco y buscar una oportunidad para incluir esa muestra en un genoma total y poder buscar genes de causalidad que puedan explicar esa demencia de inicio precoz y poderle informar a su descendencia
que tienen o no tienen un gen de causalidad. Nos gustaría tomar esta oportunidad para recordarles que en cuidarmecuidarte.org pueden ver diferentes actividades y páginas de contacto para que nos escriban y visiten también gna.org.co para que nos visiten y ahí pueden escribir a comunicaciones y enviar otras preguntas o dudas que se tenga y conocer más sobre el grupo de neurociencias y todas las actividades. Doctor, la última pregunta. ¿Hasta qué grado de consanguinidad o generación es heredable el Alzheimer? Bueno, eso es heredable por todas las generaciones, en este sentido. Si mi padre tiene Alzheimer hereditario genético y tiene 10 hijos, y yo no heredé el gen mutado, pues hasta ahí llegó por mi lado. Es decir, mis hijos no tendrán ese gen y los hijos de mis hijos tampoco. Pero si mi hermano heredó la mutación, pues todos sus hijos tendrán un 50% de riesgo. Y los que hayan heredado la mutación seguirán transmitiendo la mutación al 50% de sus hijos. Entonces, sí, se sigue heredando de generación en generación en quienes heredan la mutación, pero solo en la mitad, no en todos, porque en el que no haya heredado el gen mutado, pues obviamente hasta ahí llega la cadena. Doctor, nos hace, qué pena, esta pregunta es muy importante y por eso la pregunto antes de terminar, y es, ¿qué pasa cuando les hacen el examen, pero no les han informado si tienen el gen o no? Y yo creo que esa pregunta nos da la oportunidad de que usted nos hable acerca de cómo se le entrega el resultado y cuál es el proceso. Actualmente nosotros damos el resultado para los enfermos. Es decir, que si un enfermo, una familia nos envía la muestra de sangre de un enfermo y encontramos un gen de causalidad, nosotros le informamos a la familia, mire, su papá, su mamá, esta persona salió positivo para este gen. Por lo tanto, todos ustedes, toda la descendencia tiene riesgo. A los sanos, en este momento, les recibimos la muestra de sangre, analizamos la muestra de sangre, pero no les informamos todavía el resultado positivo o negativo. Pero vamos a empezar este año un programa piloto de consejería genética y esperamos que a partir del año 2022 podamos empezar a ofrecer un programa de consejería genética para que la gente sana, miembros de estas familias con Alzheimer genético, quien quiera saber si es portador o no es portador, pueda tener acceso a esa información a través de un programa de consejería genética. No damos la información porque sería irresponsable dar esa información sin un programa de consejería genética. Entonces nos estamos preparando para armar un buen programa de consejería genética de tal manera que en el día de mañana, 2021-2022, podamos empezar a ofrecer ese programa de una manera responsable y ética. Muchas gracias, doctor. Esas son todas las preguntas por ahora. María Alejandra, te doy la palabra. Gracias, doctor Francisco Lopera. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, doctor Lopera, por la charla. Aquí recibimos también felicitaciones por semejante ponencia. Les agradecemos a todos por su asistencia a este evento, a esta primera intervención de todo el mes. Les recordamos que en nuestra página cuidarmecuidarte.org, ahí Oscar nos ayudó poniéndonos el enlace, podrán encontrar todas las actividades relacionadas con la semana para que ustedes se pongan en los zapatos del enfermo y puedan darnos sus comentarios a ver qué les parece. Nos vemos mañana por este mismo medio. Hacemos la transmisión por Facebook. También subimos este mismo video, queda grabado y lo subimos a nuestra plataforma en la misma página, en la sección donde dice en vivos y videos. Ahí lo podrán encontrar de nuevo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor Lopera, nuevamente. Y los esperamos en las demás actividades. Muchas gracias, Alejandra y Ángela, por conducir esta charla. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.